Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita de lunes a viernes. Su caso en casa a las 6:25 de la tarde y a las 5:30 de la mañana la repetición. Gracias a todos quienes madrugan y están muy pendientes también de la repetición de su caso en casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio. Nos piden que saludemos y que ven muchísimo el programa a los jueces, a los magistrados, en los tribunales, en los juzgados, en las facultades de Derecho. Nos escriben muchísimo, nos dicen que les gusta mucho el programa. Gracias por ese voto de confianza, porque ustedes también legitiman el trabajo que hacemos aquí. Entonces casi nunca los saludamos, entonces aprovechamos hoy para destacar esa labor. A veces la gente dice, no, pero es que esa justicia colombiana no sirve, pero también hay que ponerse en los zapatos de los jueces y de los magistrados para que entendamos, y de los secretarios y todos los equipos que trabajan con estos personajes, que es una tarea muy dura, además que hay mucha congestión. Entonces también ponernos en el lugar de ellos, que es un trabajo bastante complicado, pese a algunas dificultades que ya muchos conocemos, es un tema bastante difícil. Hoy vamos a hablar sobre la facturación o la factura electrónica. Es un tema relativamente nuevo y que nos pondrá a pensar muchísimo, sobre todo a los comerciantes, de cómo van a empezar a aplicar esta figura. Y hay que hacerlo con alguien experto en el tema, con el doctor Wilmar Campo Balbín. Él es contador público, especialista en Derecho Tributario. Doctor Wilmar es docente, consultor de la firma internacional RCN, docente durante más de 20 años, y quien pues todos los jueves generalmente nos ilustra sobre los temas tributarios. Gracias por venir, doctor Wilmar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muy interesado en este tema de vigente actualidad de la facturación electrónica, y un placer estar de nuevo acá en Teleantioquia. ¿Qué es la facturación electrónica? Pues, digamos que la factura como tal es un mecanismo que tienen las empresas para reconocer sus ingresos, las personas naturales también, pero la factura electrónica ya más es una exigencia de la manera en que se emite ese documento, como un mecanismo de control integral que ejerce en este caso la autoridad tributaria, es decir, la DIAN, con el fin precisamente de evitar focos de evasión fiscal, para que la gente evite incurrir en fenómenos como la subfacturación, la doble facturación, y pues tener claridad en las operaciones económicas casi que en tiempo real, porque se supone que la factura electrónica, de la manera en que se expide, va a permitir un conocimiento casi que inmediato por parte de la autoridad tributaria sobre este tipo de operaciones que efectúan las empresas, los ingresos que generan las empresas y las personas naturales, ya cuando se empiece a ser exigible para todos. Muy probablemente el televidente estará pensando, pero bueno, cuando uno va a un centro comercial o va a un almacén o va a un restaurante, lo que le entregan a uno no es una factura electrónica, ¿o qué viene siendo eso? No, esos documentos, por ejemplo, el documento tipo POS, el que emiten los almacenes de cadena y en fin, son documentos que soportan la operación, pero como tal no tienen la condición de factura electrónica. Uno de los requisitos básicos de la factura electrónica es que se hace a través de un lenguaje informático, el XML, y garantiza unas condiciones que los expertos pues, en sistemas reconocen como medidas de control, como el no repudio de operación. Por ejemplo, que el que emite la factura no pueda decir luego, no, yo esa factura no la hice. O pues que garantice también que quien la recibe tenga el acuse de recibo y tenga la certeza de que efectivamente esa operación económica fue hecha, la factura fue expedida y que esa factura fue recibida por el beneficiario o el cliente. Y además de eso, se debe garantizar que una copia de esa factura por ese mismo medio pues llegue directamente a la autoridad tributaria, la DIAN, para efectos de fiscalización y control. Vamos con televidentes. Kelly Ruiz, desde la ciudad de Bogotá, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para hablar con el doctor sobre los impuestos de renta. ¿Cuál es su pregunta concreta? Entonces quería preguntarle, doctor, resulta que, bueno, yo tenía un litigio ahí con Catastro aquí de Bogotá, donde tenía un predio que estaba por 105 y me lo evaluaron en casi 180 millones. Entonces, pues todavía estoy en ese proceso para ver si lo baja, pero eso ha sido como difícil. Entonces, bueno, yo después compré un apartamento y
y pues yo no he hecho la primer declaración de renta, entonces quisiera que el doctor me orientara ya para el año entrante, empezar a tributar o qué debo hacer, y me puede explicar las compras que uno haga, todo eso se lo van teniendo en cuenta uno para lo de la declaración, y también pues la pensión, si en la pensión uno tiene también que tributar. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo le agradezco a nuestra televidente. De hecho, hay unos próximos programas que vamos a emitir donde vamos a explicar claramente el tema de la declaración de renta. Hoy estamos de facturación, pero no sé si, doctor Wilmar, la inquietud de la televidente es que ella teme que el valor real del inmueble vaya a aumentar la declaración, porque ella dice que es que el inmueble vale 120 millones, porque en catastro dicen que 180, y eso que catastro generalmente siempre está por debajo del valor comercial. Hay que tener en cuenta varios aspectos, pero así para señalar, habíamos hablado en los anteriores programas que hemos realizado sobre declaración de renta, que uno de los ítems para determinar la condición de declarante es el monto del patrimonio cuando este supera las 4.500 VT, y entonces para el año 2017 estamos hablando de 144.603.000. Ahora bien, en materia fiscal, en materia del impuesto sobre la renta, determina el estatuto tributario que los bienes patrimoniales, en este caso los inmuebles, se deben de declarar por el mayor valor entre el costo de adquisición y el avalúo. Entonces, lo ordinario, como usted lo menciona, doctor Juan Carlos, es que el avalúo catastral esté por debajo, pero indudablemente se debe de declarar el mayor valor entre ambos. Y ya para este año, si ella hizo la adquisición de un apartamento, junto con el que ya tiene, pues tiene argumentos suficientes para decir que es declarante para este año, que lo tendrá que hacer pues en el próximo año 2019. Y con ese inmueble, si supongamos que cueste 120 millones, ya es sujeto de declaración. Sí, de hecho el que ya tiene en este momento hacia allá pues un litigio que ella dice tener ahí con el municipio, no sé en qué condiciones estará ese conflicto, definitivamente el mayor valor es el que se incorpora. Y pues esto también depende, Juan Carlos, de los avalúos catastrales, que aunque la ley marco define, digamos, unas reglas para los valores patrimoniales de los avalúos, pues dentro de ese marco que permite la ley, pues los municipios determinan las condiciones del avalúo técnico, y si de pronto hacen actualización catastral, esto pues incrementa el valor de los avalúos también. Doctor Wilmar, volvamos entonces al tema de la factura electrónica. ¿Quiénes pueden exigir o quiénes deben exigir la factura electrónica? Es decir, ¿cualquier ciudadano debe ya, a partir de cuándo, exigir esa factura electrónica, o cómo va a ser toda la pues, puesta en marcha? La reforma tributaria del 2016, la ley 1819, previó, Juan Carlos, que a partir del próximo 1 de enero del 2019, todas las personas naturales o jurídicas que sean responsables del IVA o del impuesto nacional al consumo y que deban cobrar este impuesto, es decir, se está refiriendo a los responsables del régimen común, están en la obligación de expedir factura electrónica. Y la condición que estamos hablando, porque los requisitos arrancan precisamente a partir de este sábado 1 de septiembre, en cuanto a la obligatoriedad, se refiere a los grandes contribuyentes que fueron definidos como grandes contribuyentes en la resolución del año 2016, obviamente excluyendo los que por la misma condición del acto administrativo, hubo 2 actos administrativos posteriores que excluyeron de ese listado algunas empresas. Esas empresas que tienen esa condición de grande contribuyente por esa resolución, a partir de este próximo sábado 1 de septiembre, pues están obligados a expedir factura electrónica. De manera pues que ya esas empresas debieron de haber hecho todos los trámites, las adecuaciones del caso, y pues contar con su proveedor tecnológico para que les permita cumplir ese requisito. Hay que decir, Juan Carlos, que los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas que tienen el rótulo pues de pequeñas y medianas empresas definido por las leyes que hablan sobre los tamaños de empresa, ellos podrán hacer uso de un servicio gratuito que tiene la Administración de Impuestos para cumplir este requisito. Ya diríamos pues que tendrían que evaluar las empresas que no están en ese grupo la condición de escoger un proveedor tecnológico que les permita cumplir ese requisito. De hecho, ¿eso de acuerdo es gratuito? Con el que tiene la DIAN, sí. Porque me imagino que todos los comerciantes tendrán que habilitar un software especial. Sí, por eso se habla de la necesidad del proveedor tecnológico de servicios, que incluso se debieron de haber inscrito previamente ante la Administración de Impuestos, de haber cumplido unos requisitos por ciento bastante exigentes, ¿sí? Y estas empresas están en la capacidad tecnológica y legal de operar como proveedores tecnológicos y servir
de puente para que los obligados a factura pues puedan cumplir estos requisitos con los parámetros técnicos que son bastantes y muy rigurosos para darle cumplimiento a las exigencias de las resoluciones que al respecto ha emitido la DIAN a propósito pues del decreto 2245 del 2015, que es el marco jurídico general de este último proceso de factura electrónica, Juan Carlos, porque ya veníamos por allá del año 2007 con el tema algunos no es obligados. El tema no es nuevo porque viene prácticamente desde la ley 596 del 99 ya se veía la necesidad de empezar a facturar electrónicamente, pero se ha venido postergando en el tiempo. Hay que decirle a la gente que estén muy atentos porque pues no podemos esperar a pensar que esto se va a ir para atrás, porque por el contrario, a nivel tecnológico, los grandes desarrollos tecnológicos han hecho que muchas administraciones tributarias en el mundo tengan este mecanismo de control y ya Colombia está, digamos, en esa tónica de incorporar este mecanismo que es muy expedito y dadas las condiciones tecnológicas, pues le va a permitir a la DIAN ejercer una mejor inspección, una mejor fiscalización y luchar pues contra el grande fenómeno de evasión que tenemos en Colombia, especialmente en materia de IVA. Imagínese uno con el temor que le tenemos a la DIAN, dice que van a ser todavía más casi en tiempo real expertos en la fiscalización. Dios mío, ¿qué nos espera? Magdalena desde Pitalito, Huila, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Doctor, hágame un favor, es para hacerle una preguntita, no sé si ustedes me puedan colaborar. Lo que pasa es que yo soy recién pensionada, recibo 2 pensiones y quisiera saber si tengo que declarar renta o no. De las 2 pensiones recibo en total 2.700.000. ¿Debo declarar? ¿Y a qué régimen entraría yo? Disculpe la pregunta que me le salgo del tema. No, tranquila, porque estoy loquita. Acá está el experto y además pues desde Pitalito, qué bueno, desde Huila. Claro. Muchas gracias a Magdalena. Ese tema de las pensiones, entonces repasemos rápidamente en el caso de ella, ¿qué debe tener en cuenta? Usted habla de las 4.000 VTs, ¿cuántos Pero en patrimonio 4.500, en ingresos son 1.400, ¿no es cierto? Entonces son los 44.603.000. Esto viene a ser un promedio de 3.700.000 más o menos al mes. Ella dice que la pensión son 2,5 millones. Tiene 2 pensiones. Pero si en la totalidad le suman los 2,5 millones no le daría. Hay que pensar es que en el total del año supere las 1.400 VT, es decir, 44.600.000 pesos. Perdón, si ella suma todo lo que recibe de las mesadas pensionales en el año, le da más de 44 millones de pesos. Y no solamente las mesadas, porque ella pueda que tenga otro tipo de ingresos. Que es que yo tengo unos rendimientos financieros, que es que yo tengo una casita arrendada, que es que yo tengo un taxi, que es que yo... Que trabajo por los laditos. Que yo trabajo por los laditos y entonces me entra esta platica, son todos los ingresos brutos. Listo. Vamos a ir a la pausa, pero doctor Wilmar, sabemos que en RCM Internacional, la firma que usted representa, de la cual es consultor, están organizando un seminario. Cuéntenos un poco rápidamente antes de irnos a la pausa. Sí, a todos nuestros televidentes los queremos invitar para el 12 de septiembre, seminario de conciliación fiscal. Lo haremos acá en la ciudad de Medellín de 2 a 7 de la noche. ¿Dónde pueden llamar los televidentes que...? 266-6474. 266-6474. Y al final del programa también van a ver los teléfonos, los créditos del doctor Wilmar y de la firma para que también se comuniquen. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Eso, hablemos de eso.
Bueno, hoy estamos hablando sobre la factura electrónica, la facturación electrónica. Eso nos suena como un poquito novedoso, pero va a empezar a regir y tenemos que estar muy atentos a esa situación y por eso los invitamos para que tomemos atenta nota de estos para recordar. La factura electrónica como mecanismo de control permite a la DIAN fiscalizar casi en tiempo real de las operaciones de venta de bienes y servicios de los responsables del IVA y del Impuesto Nacional del Consumo, con el fin de evitar la evasión de estos impuestos indirectos. Este mecanismo garantiza integridad, autenticidad y no repudio de la información contenida en la factura electrónica. Las sanciones previstas para quienes estando obligados a hacerlo no emitan factura electrónica, sanciones que van desde multas económicas, cierre del establecimiento de comercio, sanciones penales por evasión fiscal, sin perjuicio de las demás sanciones relativas a las declaraciones de renta, IVA o Impuesto Nacional del Consumo según corresponda. En Colombia se ha establecido la obligación de emitir factura electrónica a través del decreto 2245 del 2015 y demás normas concordantes y posteriores. La ley 1819 de 2016, reforma tributaria, en el artículo 308 señaló que a partir de enero 1 del 2019 todos los responsables de IVA y de el Impuesto Nacional del Consumo que deban cobrar estos impuestos lo hagan mediante la emisión de factura electrónica. La resolución 72 de 2017 fijó que los que habían solicitado facturar por medio electrónico en los 5 años anteriores a la emisión de esta resolución quedaban seleccionados para facturar de manera electrónica de acuerdo con el decreto 2245 de 2015. Doctor Wilmar, nosotros acá antes de la pausa, vamos con otros detalles que se nos escapan aquí. La resolución 10 de febrero 6 de 2018 estableció que los grandes contribuyentes seleccionados en la resolución 076 de diciembre de 2016 también quedaban seleccionados para facturar de manera electrónica, salvo que hayan perdido esa calificación en 2 resoluciones posteriores. La resolución 10 del febrero 6 de 2018 comenzó a regir a partir del 1 de junio del 2018 y establece un plazo de 3 meses para hacer obligatorio la emisión de la factura electrónica para estos obligados, es decir, a partir del 1 de septiembre, como lo dijo el doctor Wilmar, de 2018 deben emitir factura solo por medio electrónico. Entonces, doctor Wilmar, antes de ir a la pausa nosotros conversábamos aquí, yo le preguntaba, ¿esa factura ya le va a llegar a uno por un mensaje de texto al celular, le va a llegar a un correo electrónico? Porque obviamente también la idea es utilizar menos el papel. Claro. ¿Cómo va a operar esa situación? Sí, precisamente, Juan Carlos, esa es la idea, que la factura llegue directamente al cliente por medio de un correo electrónico y le avise también en sus sistemas informáticos, de manera que él tenga, mediante ese mecanismo del no repudio de la integridad y la veracidad de los datos, que él pueda constatar que lo que él compró efectivamente es lo que le están facturando, y esa misma factura es la que le va a llegar una copia a la DIAN. Entonces fíjese que pasamos de la era de papel a la era digital, por así decirlo. No quiere decir esto que no se pueda seguir utilizando el sistema, como mencionamos hace un momento, del sistema POS, por ejemplo, que va a seguir teniendo unos controles que los ha tenido desde siempre, pero ahora se van a hacer mucho más rigurosos y la autoridad tributaria va a estar muy atenta al cumplimiento de esos requisitos. Pero fíjese que esa factura electrónica da un paso en el control tecnológico, porque emitíamos y necesitábamos el documento físico para poder soportar los costos y deducciones por parte de los contribuyentes. Y fíjese que antes la gente mandaba, por ejemplo, una factura por correo electrónico y decían, vete, mandé la factura electrónica. No, eso no es factura electrónica. Eso es un papel escaneado. Es un papel escaneado, puede ser que sea original y todo el cuento, pero enviado por correo electrónico en un PDF. Pierde el rigor. La factura electrónica es la que está cumpliendo la totalidad de requisitos que exigen las normas fiscales, que garantiza el no repudio de la información, que garantiza la integridad de datos, que garantiza que efectivamente están cumpliendo con todos estos parámetros fiscales que son realmente muy técnicos, pero que las empresas que están calificadas como proveedores tecnológicos saben cuáles son y están pues en el cumplimiento de los mismos, porque es una obligación que tienen en su calidad de proveedores tecnológicos. Como experto en la materia tributaria le voy a pedir opinión en dos escenarios. Primero, ¿le parece buena la medida para quien consume, para quien compra? ¿Le parece una buena medida para el comerciante? ¿Será benéfico no solamente para que la DIAN controle, sino para que obviamente pues toda la cadena de servicios tenga mayor efectividad? Juan Carlos, para la DIAN y cualquier autoridad de control va a ser magnífico implementar estos tipos de mecanismos tecnológicos,
porque garantizan, pues mientras más tecnología haya y más controles tecnológicos hayan, va a ser más difícil encontrar situaciones de evasión. Claro que por ahí decimos que echa la ley, echa la trampa, pero es mucho más difícil. Para las empresas facilita la realización de operaciones. Hay que mirar también cómo va a operar, y es una preocupación el tema del proveedor, la DIAN, como prestador de estos servicios para los pequeños empresarios, porque no todos tienen la capacidad económica para incorporar esta tecnología en sus empresas. Entonces hay que estar atentos a ver cómo va a funcionar en la DIAN, y si la DIAN el software que tiene la DIAN, si va a permitir que eso funcione adecuadamente, que no vaya a ser, por ejemplo, como muchas veces ha pasado con las declaraciones tributarias, que cuando se aglutinan los vencimientos con muchos contribuyentes colapsa el sistema. Esperemos que no sea esta la situación que se va a presentar, y ya las empresas pues que están alineadas con el tema de software y de tecnología, pues muchas se han incorporado en este cuento y se han alineado, se han asociado o tienen pues otros tipos de negocio enfocados a satisfacer estas necesidades, de manera que en el mercado hay muchas alternativas, y mientras más oferta haya en el mercado, pues también es una tranquilidad para los obligados a incorporar esta tecnología, porque van a tener de dónde escoger y pues van a mirar precios también y calidad. Ahí, siendo un poquito escéptico, la gran dificultad es que no todo el mundo está sistematizado en Colombia, no todo el mundo, hay gente que no tiene un correo electrónico, hay gente que no, ustedes dirán que no, pero hay gente que no utiliza celular. Entonces tendremos que estar mejor dicho, con las tecnologías al pie del cañón para que todo esto pueda funcionar de manera eficiente. Obviamente en el tema contable va a ser muy importante, porque una vez bota toda la información y la pierde, entonces viene el contador y dice, bueno, ¿y usted tiene factura para que se pueda descontar esto? No, yo qué voy a tener eso, yo qué voy a tener ese documento. Entonces facilita. Don Guillermo Rodríguez, desde el barrio Robledo de la ciudad de Medellín, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Aquí hablando de factura electrónica. Sí, señor, es para hacer una consultica del doctor. Sí, señor. Vamos a disminuirle el volumen todo al televisor para que podamos comunicarnos mejor, por favor. Sí, señor. Vamos a disminuirle el volumen al televisor para que nos podamos comunicar mejor. Por favor. Sí. Ahora sí, perfecto. Bien pueda. La pregunta es las personas que prestan servicios excluidos del IVA, ¿deben de facturar electrónicamente o no estarían obligados a hacer la facturación electrónica? Gracias por su pregunta. Muy interesante la pregunta del televidente, porque la norma sí establece que los obligados a facturar. Obviamente, cuando nosotros vamos a las normas del IVA en los servicios excluidos, dice la norma que los que prestan servicios excluidos no están obligados a facturar. En algunos casos tendrán que emitir otro tipo de documentos, unos documentos equivalentes, unos documentos sustitutivos, pero en el caso puntual de los que prestan servicios excluidos, la ley establece su no obligatoriedad de facturar y establece otros mecanismos de control. De todas formas, el enfoque sí es dado inicialmente, como está incluso en la reforma tributaria, dice que lo planteaba la obligatoriedad era para los obligados a cobrar el IVA o el impuesto nacional al Pero consumo. entonces a mí la pregunta del televidente me da pie para preguntar algo que no sé si estoy en lo correcto o no. Como dicen que van a gravar con IVA también el tema de la carne y los alimentos de la canasta familiar, eso no significa nada. O sea, puedo prestar el servicio y estar excluido de IVA, pero si los productos que vendo tienen grabados con IVA, ¿qué? Es que hay que tener en cuenta y si el servicio que yo presto es un servicio excluido o es un servicio gravado. Pueda que yo utilice insumos con IVA o sin IVA, pero lo que marca la norma es si el servicio se encuentra gravado o no. Juan Carlos, y esa pregunta me da pie para una consideración adicional. Hay un principio general en materia de IVA y es el principio de la generalidad, que consiste en que todo absolutamente es gravado. Ya la ley se encarga de definir qué no es gravado, qué es excluido, o en algunos casos puntuales que se considera una operación exenta. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, en un restaurante compro insumos que son gravados, como por ejemplo la carne, pero la carne es un producto exento, ¿cierto? Supongo, pero el por servicio, ahora. en este momento es así, pero yo en el restaurante presto un servicio, que la ley dice ese servicio es gravado con impuesto nacional al consumo. Entonces ahí ya. Entonces, fíjese que yo ahí, si soy del régimen común, tendría que cobrar el impuesto al consumo. Es decir, si soy un restaurante que cumplo los requisitos porque soy persona jurídica, cobrar de el solo todo, hecho de mejor ser dicho. persona jurídica y presto servicio al restaurante me obliga a facturar el impuesto nacional al consumo a la tarifa del 8%.
Mejor dicho, doctor Wilmar, hombre, sabe que vamos a hablar más adelante en otro programa sobre todos estos temas de impuestos, hasta qué punto podemos tener equilibrio en los impuestos, qué tanto impuestos debemos tener. Doctor Wilmar, muchas gracias, porque viene la factura electrónica. Vamos a seguir socializando este tema, muy amable. Claro que sí, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. Gracias a todos los televidentes. No se pierdan la emisión central de Teleantioquia Noticias, que ya en breve comienza, porque Teleantioquia te ve en grande.